Bien. Era Como, raro el segundo cambio. ¿Por qué? Sí, eso mismo. Era como que era muy drástico. Faltaba una melodía. El Pa, si pa, pa, bemol. turur. Ese si bemol como que igual provocaba algo distinto, me encuentro yo. Sí. Que es como que nos empieza a devolver a otro lugar, quizás, pues, ¿no? Claro, ¿Sí? sí. Mm. ¿Hacia dónde nos dirige, quizás? Eh, Eventualmente, ¿no? Como si pensamos en una canción normal, pues. ¿Sí? como al tema principal, ¿o no? Claro, normalmente nos lleva a re menor de nuevo. Sí. Por eso aparece ese si bemol, ¿no? Porque como había dejado de aparecer y nos establecía en un la que no sabíamos si era mayor o menor, ¿sí? Y de repente nos empieza a direccionar nuevamente hacia re. Súper. Pero en términos armónicos no me imagino que no tuvieron tantas complicaciones, ¿o sí? No. no, o sea, habían unas curiosidades que, por ejemplo, en el segundo compás de la frase B, como no aparece en el tercer compás de la frase B, ¿Ya? como no aparecía el fa, aprovechamos como que pusimos re mayor en vez de re menor, entonces Ya. después ya cuando aparecía el acorde completo lo pasamos a re menor. Y nos dimos cuenta de que sonaba bastante bonito y lo dejamos así. ¿Y dónde aparece completo? Ya casi Al llegando al final, final, creo que en el en el antepenúltimo penúltimo. compás. Ya, En el penúltimo. ya. Súper. Claro, parece como una posibilidad. Mm. Claro. Interesante eso. Ya, pues, ¿quién quiere compartir su experiencia armónica? Profe, le mandé al correo ¿Lo nuestro mandaste al trabajo. correo? Sí. Sí. Bacán, Acá voy a nosotros compartir ahora. podríamos igual mostrar, compartir pantalla, por lo que estábamos haciendo. Ya, pues. Yo igual estoy Ya. descargando el ejercicio ahí del grupo de Juan. Bueno, esto es lo que estábamos haciendo nosotros. A ver. Eh, menor y de re mayor a la mitad del compás pasa a otra acorde de la menor. Y acá lo dejamos en re mayor como no estaba el fa y sonaba bonito. Acá pusimos la menor y acá teníamos dos posibilidades. Dejamos como dos posibilidades para pasar al fa mayor después. Y acá hicimos el acorde de re menor, su acorde completo y ya, acá lo dejamos en la menor. Ya. Oye, de ahí me surgen algunas preguntitas. Quizás también podría participar el resto de las compañeras, compañeros. Eh, Siempre pensando, obviamente, como en el respeto al trabajo, ¿sí? Quizás debería primero Obvio. eh, abrir como las palabras, las preguntas, ¿sí? Si es que existen preguntas por lo que están viendo del resto de los grupos, de las compañeros individualmente, no sé. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? A mí me parece curioso que hayan partido poniendo como un acorde al tiro en el compás primero de la parte B, ¿Por qué? porque por lo menos yo sentía que era como un paso muy largo hacia el segundo compás. Ujú. Uy, no O entendí. sea, Pero nosotros la pusimos cuestión, la menor porque ahí hace el arpegio. Pa, pa, pa. sí, pues sí, está bien, pero eso, a mí no se me ocurrió, por eso lo digo. Ah, no se me ocurrió. Súper. Profe, ¿y ese se podía ¿Hay dejar como comentarios? sin acordes? ¿Cómo? ¿Se podía dejar como sin acorde o no? Muy feo. O sea, eventualmente sí, ¿eh?
Pero, Bueno, claro, el punto quizá interesante a ver es, eh, de acuerdo a lo que vimos antes y a lo que construyeron antes, quizás ese contexto también como que nos puede decir, quizás debería haber otro acorde acá o normalmente la armonía se comportaba de cierta manera y entonces, pucha, quizás lo más conveniente es que acá exista un acorde. Sería raro que de repente todos los compases tuvieran una armonía y justo uno no, ¿o no? Claro, yes, sir. poniéndonos en el contexto, sí, po. Claro. Siempre tenemos que mirar el contexto en el que estamos, po. Ese es como parte de la situación. ¿Sí? ¿Qué otro comentario de repente o pregunta puede surgir ahí? También pensando en eso. Eh, como acá hicimos como una, o sea, por lo que yo entendí, lo que me explica mi compañero, que era, estamos haciendo como la quinta de la tercera, como el do mayor, estamos haciendo un do mayor para pasar a fa mayor. Acá tendría que Ah, como una dominante de fa. tener su do a la séptima, eso, Como si fuese un dominante de fa mayor. Como una función transitoria. claro, eso, Sí, eso, 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 eso. Sí, 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 sí. claro. Si fuese una función transitoria, sí, pues debería tener una séptima menor, como si fuese dominante de fa. Ahora hay que ver como, eh, bueno, si nos suena también, pero ver si es tan conveniente. Ahora, la pregunta como que a mí me surge es, por ejemplo, ¿qué ritmo armónico tienen ustedes en esta sección B? ¿Cómo es eso, profe, ritmo armónico? Que es como un acorde por ¿No compás. conocen ese concepto del ritmo armónico? A pura redonda. Claro. Creo que es Ah, como ya, ya, a qué ya. velocidad va cambiando la armonía, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, Entonces, a qué velocidad va cambiando esta armonía? claro. Es de redonda. Un ¿Siempre? acorde Sí, por compás. acá pasa que se divide en Ah, blanco, claro, eso está en el. la mayor a la y la menor. Ya. ¿Y eso no pasa otra vez? Estoy revisando. Mm, no, acá Quizás, vuelvo a repetir que esto lo dejamos como dos opciones, no como que claro, como fuera. dos opciones. Eso es un Sí, poco extraño, ¿sí? Porque normalmente si nuestro ritmo armónico es de blanca, es raro que justo en el inicio, por ejemplo, tengamos un ritmo armónico, perdón, de redonda y tengamos en el inicio un ritmo armónico de blanca, ¿sí? Y que justamente al final de la frase, donde está como el proceso cadencial, el ritmo armónico nos apura y se mantenga como en un inicio, ¿sí? no entendí eso, profe. Que normalmente cuando empezamos una frase, vamos a tener como un ritmo armónico eh, súper como cuadradito, ¿no? Si tenemos redondas, puras redondas. O si tenemos blancas, normalmente puras blancas, ¿sí? Eh, Ya, y al final de la frase, lo que va a pasar, esto es siempre como pensando en la normalidad, vamos a tener una aceleración de este ritmo armónico. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a tener un proceso cadencial, ¿sí? Vamos a tener cadencia al final de la frase, que nos van a hacer como especies de puntos seguidos, de punto aparte, ¿cierto? En nuestro discurso, o en el discurso que estamos tratando de establecer, ¿sí? Y entonces lo curioso
de su trabajo es que el ritmo armónico al final no varía y al inicio sí, y solo una vez. Eso es un poco curioso. Ya. En- Se refiere acá en la parte, en esta parte, profe, donde está la menor. Claro, en los últimos compases Ya, eh, tiene el ritmo armónico igual que al inicio, pero justamente en el segundo compás y nunca más, en la frase B, tienen una aceleración del ritmo armónico. Y normalmente la aceleración del ritmo armónico debería estar o en los últimos dos compases, eh, como pensando como si llegan a la, bueno, quizás justo antes de la, una aceleración del ritmo armónico, o quizá un poco antes también. claro. Ya, ya. Igual en ese Y- segundo compás podría simplemente mantenerse el re. Podría haber un ritmo armónico igual que como más homogéneo, ¿sí? Eso Esa sería cuestión es como como, mantener el re. no es que siempre tenga que ser así, ¿ah? Pero es lo más común, ¿sí? Y entonces la cuestión interesante de evaluar es eh, por qué o qué condicionantes debería tener una frase eh, para que solo exista como una aceleración del ritmo armónico al inicio de esta frase, ¿sí? Como con qué tipo de argumentos debería cohabitar esta estructura armónica que ustedes establecieron. ¿Se entiende? Sí, ¿Por qué debería dejar de ser normal? ¿Sí? ¿O qué condicionantes ustedes establecen para que deje de ser normal o de tener una función como normal, ¿no? claro. Ese es un punto interesante, porque normalmente eh, nosotros jugamos con estas expectativas como de lo normal y de lo que quizás es menos corriente, ¿no? Profe, Igual puede ser porque después seguimos con el re, entonces como para darle más juego, quizás, Claro, para no pero estar así que se hace tanto el rato punto en de el re inflexión, mayor. po. Eso es como lo raro, ¿cachai? Y después eso como que no se equilibra, o sea, no tiene un equilibrio hacia el final, no se compensa, ¿cachai? Y entonces ahí uno quizá empieza o por lo menos eso es lo que me pasa, es como digo, esto es extraño, pero no sé por qué lo es, no sé cuál es el argumento para que lo sea, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sí. Pero Entonces ahí hay que tener como cierto cuidado, no porque esté mal o porque esté bien, sino como un cuidado eh, como con las condiciones que se dan en una canción eh, y de repente buscar quizás como la alternativa. No sé si hicieron eso también, ¿ah? Como eh, buscar como una versión normal, aunque ¿qué es lo que pasaría normalmente en una canción? Y, y esta es la versión que quizás nosotros hacemos que es menos normal, pero ya teniendo en consideración una normalidad. No sé si hicieron ese ejercicio. no llegamos con este, no, con este ejercicio que en realidad como que había propuesto yo y lo empezamos a desarrollar. Entonces como que no Ya, partimos desde cero, como ya. trabajando en la frase B en grupo. Pucha, siempre es bueno tener más alternativas. Siempre es bueno como eh, poder elegir. De alguna manera, yo sé que le he hablado hartas veces y que quizás va a sonar súper repetido el cuento, pero siempre es bueno poder elegir, tener opciones y desde ahí en el fondo poder establecer cuál para mí o para ustedes es la mejor, ¿sí? O la que más les convence o la que más les gusta, ¿sí? Pero no quedarse con la primera, po. Creo Claro, que es importante esa cuestión, como
como establecer una diversidad para poder elegir. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, en cuestiones como quizás más técnicas de la armonía, a ver, compás 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, ese do mayor, no lo entiendo tanto. No lo entiendo tanto como por la melodía que hay ahí, ¿no? ¿Ustedes lo pensaron de qué manera? ¿Como una especie de retardo? No, 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 no. Solo lo pensamos por el hecho de caer a como A fa. por la dominante claro. Mm. Por eso en realidad dejamos la otra opción por si porque no estábamos muy seguros si de una o de otra. Ya. Pero igual ahí tienen que pensar siempre en como las posibilidades melódicas que nos da en este caso esta composición, ¿cierto? Si pensamos en do mayor Claro. sobre el primer tiempo, entonces estamos pensando que la es una nota ajena a la armonía, ¿cierto? O sea, yo propuse el do mayor y la verdad respecto al ritmo armónico, yo veía como el acompañamiento siempre empezando como el alzar, salvo en ciertos compases, entonces no, entonces como que más que nada veía el do mayor, o sea, veía el la mayor extendiéndose un tiempo, o sea, extendiéndose un tiempo más en el compás, o sea, considerando que estuviera Desde el un sol. alzar de... Ah, sobre sol no piensas tú el do. Claro, sobre sol, Ah, sí. sobre sol. Sobre sol, donde cuando empieza la subida, entonces si estás en do mayor hasta el si, hasta el si bemol, bueno, pero también que no sería sensible, pero en otro momento sería una sensible, y llegaría al fa y sería como una... tiene como un principio cadencial más que nada la razón de poner el do. Ya. Pero ojo con esto, Y porque es importante entonces también como la ubicación del acorde, ¿eh? Porque si tú lo pones al inicio del compás, entonces yo asumo que está al inicio, ¿cachai? Sí, ahí suena rarísimo. Sí, po. Entonces si tú lo pones sobre sol, ahí claro, ahí como que cambia la perspectiva, ¿sí? Claro, tendría que estar ahí. Claro. Ya, ya. Y entonces el acorde de fa llegaría sobre si bemol o llegaría sobre do o llegaría sobre la, ¿dónde estaría? yo creo que sobre el do, yo creo, o sea, sería como lógico, ¿o no? Claro, ¿verdad, po? Ya. O Y entonces entonces, tendríamos un problema como rítmico quizás. claro, habría quizá un problema rítmico también, porque Sí. fíjense que o tendrían como que replantearse la armonía como en su aspecto rítmico más que como el ritmo armónico, ¿no? Como el aspecto rítmico de la armonía frente a lo que existe antes, po, a los primeros cuatro compases. Porque sería un tanto Ah, extraño que atacáramos, qué sé yo, el acorde de la menor sobre el primer tiempo del compás 8, re menor o re mayor sobre el primer tiempo del compás 9, re mayor sobre el primer tiempo del compás 10 y así, y de repente el resto, o algunas armonías del resto de los compases, estén sobre el tiempo 2, otras sobre el tiempo 1, sobre el tiempo 3, ¿se fijan? Como que hay una regularidad también que es interesante visualizar y establecer. ¿Se entiende? Sí. sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Para el resto también se entiende o surgen dudas con respecto al comentario que hice? Profe, en nuestro caso utilizamos igual más de un acorde
en ciertos compases, pero porque lo pensamos como que, no sé si era necesario, pero le daba como un paso a, Ya. le daba un paso a otra cosa. Quizá siempre piensen como una situación normal, ¿no? Eh, que como llegando hacia el final de una frase, normalmente vamos a tener un ritmo armónico más acelerado. Ese es como un dato, ¿ya? Siempre que sentamos que vamos llegando al final de la frase, normalmente vamos a tener un proceso cadencial y en ese proceso cadencial el ritmo armónico va a acelerar, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que pasó con la frase anterior? ¿Tienen por ahí la armonía que les di de la original o no? Eh, sí, sí, pero creo que no la tengo como con su orden. No la tengo armonizada. Ya. Les cuento, ¿ven? Sube un poquito o anda a la primera parte, por favor. No sé quién está compartiendo. Cristian. ¿Se ve? Un poquito más arriba. Uy, se quedó pegado, parece. Ya, ahí sí. Entonces, en este compás, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el compás 6, donde tienen do, re, si, be cuadro, sol. Sobre do había un fa, sobre si de cuadro había un sol, ¿sí? Y normalmente el ritmo armónico era de blanca, ¿sí? Y ahí ya hubo una aceleración para cadenciar sobre la, como semicadencia, ¿sí? Y claro, después, bueno, yo no quiero adelantar el resto, pero quizás podría existir al final de esta frase eh, la misma idea, po, como de un ritmo armónico más acelerado para cadenciar sobre la, no sé, es sobre la donde ustedes cadencian, no sobre la menor, me acuerdo. No se alcanza a ver ahora, pero Sí, sí, terminamos la mano. claro. Ahí hay una idea que quizás podrían como trabajar de nuevo, como replantearse, ver esta cuestión del ritmo, dónde van a caer los acordes, ¿sí? Eh, eso, ¿sí? No sé si de los otros grupos surge como algún comentario también al respecto. Creo que no. Por mi parte no, profe. A ver, ¿puedes bajar un poquito, Cristian, por favor? Ya, no sé si veo. Ah. Igual podría ser interesante también algo así, ¿ah? No sé si se alcanzó a notar como el ritmo en el que puse los acordes. Y después había la menor. Ah, perdón. Perdón.
Podría ser interesante también algo así, Sí, suena entero bonito. como, pero claro, ahí el punto interesante es como estas variantes como rítmicas de la armonía, o donde se introducen estos acordes, eh, como este movimiento se hace necesario para establecer quizá una más corriente, ¿cachai? Cuando vuelva a este A, que es súper normal. Bueno, a pesar de que tiene ahí algunos intercambios modales y cositas interesantes también, pero quizás es un punto ahí a explorar, ¿ah? Aunque debo decir que, a pesar como del comentario de que me parece interesante, también me parece que quizás es un poco, eh, como, no sé, como demasiado novedoso para lo que se estaba planteando antes, ¿sí? Y ahí como que se pierde un poquito el equilibrio. No sé si se entiende esa idea. Sí, sí se entiende. Ya, como. O sea, como que no hay que desviarse tanto de lo que estamos viendo. O sea, más que desviarse tanto como de repente Como que ver pierde cuán sentido lo de antes. justificable sería desviarse, ¿cachai? Pero podría ser, pues, podría ser, quizás es una buena solución, pero quizás habría que también pensar en que esta solución tendría que complementarse con otras soluciones para que eventualmente pudiese funcionar mejor. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bacán. Oye, para el resto, por favor, igual piensen en estas cositas y vean, si es que tienen un poquito de tiempo, de, qué sé yo, de buscar otros aspectos que podrían eventualmente ayudarnos a confirmar como esta idea rítmica, ¿sí? Quizás cómo yo podría empezar a desplazar poco a poco la armonía y que no llegue como todo como de un sopetón, ¿sí? Podría ser una idea también ahí en la búsqueda. Eh, bueno, ya ahora se nos acabó un poco el tiempo, pero la próxima clase vamos a revisar el resto de los trabajos y ojalá ustedes puedan traer como una versión más acabada, Remasterizada. masterizada, claro. ¿Les parece? ¿Ya? Bacán. Eso, pues. No sé si, ojalá también los comentarios le hayan podido servir un poquito a los otros grupos. Y la próxima clase nos juntamos a revisar eh, todos los trabajitos y veamos como el acompañamiento escrito, empecemos a meternos en ese rollito, ¿ya? Que es interesante también. No, profe, vale, muchas profe. gracias. Ya Chao, pues, que estén muy cabres. bien. Ya, Muchas profe, que gracias. esté bien, chao Chao. cabres. Besitos a Buen todos. día. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. cables. Chao, gracias.